Para muchos de ustedes puede ser novedad el enterarse de que dentro del colegio yo sufrí muchísimo para el estudio, porque se desconocía el por qué habían cosas que yo no podía hacerlo naturalmente como cualquier otro compañero. Yo misma me preguntaba si tenía algún tipo de falla porque se veía que era normal, inteligente, una chica espontánea, pero me costaba mucho, me costaba el doble. Y en la universidad un estudio detecta en Estados Unidos que yo tengo dislexia, una palabra rarísima. Mis padres me dijeron, quiere decir de que sos un poco floja y tenés que estudiar más. La dislexia es mucho más que eso. Y tengo a alguien que nos va a poder ayudar para comentarnos y hacernos más claro y más fácil al momento de discernir la palabra dislexia. Y me encuentro aquí junto a Iñaki Muñoz, representante de DISFAM y OIDEA, dos organizaciones internacionales que justamente ayudan a todo lo que tenga que ver relacionado al aprendizaje, que seguro que después de esta charla los va a ayudar y les va a cambiar, la cabeza. Hola Iñaki, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Encantada de tenerte acá y de conocer de verdad una persona magnífica, porque he podido leer un poco al respecto del trabajo que venís haciendo con la dislexia, TDAH y todos estos problemas que tenemos para el aprendizaje, las personas, que es normal. No pasa nada. Y existe. Pero es más, como has dicho tú, creo que la entrevista te la tendría que hacer yo a ti, porque has empezado muy bien explicando todo, ¿no? Decías que te habían dicho que te tenías que esforzar más tus padres y tú has dicho que era mucho más que todo eso. Y es verdad, es que a veces la dislexia, que lo que me he dado cuenta en Bolivia es que parece que suena mal la palabra o que es preocupante. Realmente no debería de pensar la gente que es algo tan grave, pero es verdad que es mucho más que girar y invertir letras. O decir una flojera simplemente, Sí. o que no estás tomando atención. Exacto. ¿Qué es la dislexia? Mientras tanto te voy a servir un santecito y vamos a ir tomando y conversemos. ¿Qué es la dislexia? Pues mira, la dislexia es un trastorno neurobiológico que afecta principalmente a la lectura y la escritura y que también hace que tengamos la memoria de trabajo, ¿no? Sobre todo a corto plazo, alterada. Entonces eso implica también que no solo esté implícito en la lectura y la escritura, sino también, por ejemplo, que tengamos las funciones ejecutivas, que al final son las que cada día nos sirven para tomar decisiones, pues todo eso realmente minva. Realmente no lo tenemos, digamos, para que lo entienda la gente y la audiencia, equilibrado, con una normalidad, sino que somos personas de extremos, no en política, sino ordenados o muy desordenados, o nacimos gateando pronto, gateando tarde, o empezamos a hablar muy pronto o hablamos tarde. O sea, no estamos, como digamos, en la línea de media de lo que serían nuestros compañeros de aula, en este caso cuando son niños, que es cuando más se evidencia, ¿no? Entonces yo siempre digo a los padres que cuando vean que el niño o la niña no va en la misma dirección que el resto de compañeros, que se pregunten por qué. Puede que no sea dislexia, puede ser otro trastorno de aprendizaje. Un TDAH. Un TDAH, una discalculia, una dispraxia, una disortografía, una disgrafía, pero tenemos que preguntarnos por qué. Estoy harto de escuchar, bueno, ya madurará tu hijo, ni que fuéramos frutas, ¿no? Totalmente. Entonces, pues eso es un poco la dislexia en breve resumen. Para manera casera de que ustedes puedan entender, me sucede y les voy a contar así rápidamente una anécdota. A mí me toca, al ser presentadora de televisión, voy a misa y el cura dice, bueno, esta chica Jimena Salcer tiene una voz increíble, toda la misa la va a escuchar. Cuando me hacen leer la Biblia, yo estoy misa, sufriendo. Ay, subo y empiezo a sudar. Y me dice, ¿cómo? Si Tantos años, Jimena, que trabajas en esto. No entiende de que mi cerebro cambia las palabras y leo lo que mi cerebro está leyendo es otra cosa. Y después mi marido, eso no dice la Biblia, Jimena. O sea, cambias. Es comulgar. Es verdad. Pero pasa esto en muchos ámbitos de la vida. Y yo que también he trabajado en medios de comunicación, me siento muy identificado con lo que cuentas, porque una cosa es lo que hacemos en espontáneo, con lo que hemos estudiado por otras vías más audiovisuales, ¿no? Como tú decías que te preparabas como si te explicara una historia, un cuento, que es o una película, que es la manera de luego vomitarlo todo, soltarlo todo, pero bien, y a nuestro estilo, por supuesto, que luego de repente te digan, vas a tener que leer esto, o vas a tener que leer el discurso, y tú dices, bueno, ¿y si lo leo mal? ¿Qué ridículo voy a hacer? Más que tienes una doble responsabilidad, porque todo el mundo espera. ¿Los nervios influyen también? Hombre, sí, porque lo que hacen
las situaciones de estrés es agudizar la sintomatología de dislexia. En tu caso, puedes tener nervios para leer la Biblia. En tu caso, un niño con dislexia en España, por ejemplo, que se enfrenta a la selectividad, que es como su prueba de vida para poder acceder a la universidad, porque todos pasan por ella en España, pues lógicamente llegan nerviosos, porque dicen, me estoy jugando mi futuro. Y ahí tienen muchos nervios. ¿Cuál es nuestro trabajo? El hecho de que adecúen esos procesos. Por ejemplo, en selectividad, en España, desde hace algunos años, lo que hacemos es pedirles que, por ejemplo, nos pongan aulas más pequeñas para que tengan menos gente, menos desconcentración, menos ruidos, ¿no? Para que no tengan, pues que cuando estén contestando, un simple movimiento de silla, ¿no? Un hiperactivo, sobre todo, o un déficit de atención, o con dislexia, se pueda despistar y dejar de responder bien la pregunta. Entonces, esos nervios de ese momento de la prueba presión, que puede ser cualquiera de la vida habitual, normal, nos hacen agudizar el tema de las dificultades de aprendizaje. Entonces agudizan nuestro problema. Y yo creo que eso es lo que te pasa. A mí me pasa que muchas veces me toca ir a misa por temas de trabajo, funerales y tal, y yo, pues el Padre Nuestro aún me cuesta sabérmelo de memoria. Y mira que es algo que repetimos muchas veces. Pero no es un tema que nos hayan enseñado con una película, ni es un tema, siempre fue libro, papel, que es por donde nosotros no retenemos la información. Entonces eso hace que nos cueste mucho más, pero sin embargo no significa que no podamos aprender y que no podamos cumplir nuestro sueño. Ahora, vamos a esto, porque sí es importante que lo recalque. Yo no puedo juzgar a gente de mi época, imagínate, yo he salido el 2001 del colegio, el 2003 estaba ya dentro de la universidad cuando me detectan la dislexia y acá en Bolivia eso no existía. Entonces yo no puedo juzgar a la gente que me decía, ay, es despistada, pero para otras cosas es buenísima y todo. Pero puedo soñar y ser lo que me dé la gana de ser si tengo cualquier tipo de estos problemas de aprendizaje. Puede ser normal de que yo sea doctora, ingeniera, presentadora de televisión, todo. ¿Se puede? Tú mismo has dicho que destacabas por otras cosas. Lo importante es buscarle a cada persona qué se le da bien, porque todos somos diferentes. Aunque no tuviéramos dislexia nadie, todos somos diferentes y todos tenemos nuestros potenciales. En Estados Unidos te detectaron la dislexia. Es un país que, voy diciendo estos días, que desarrolló mucho el tema de la dislexia por tener dos presidentes del gobierno, o sea, George Bush padre y George Bush hijo, que tenían dislexia. Al fin y al cabo, pues la herencia, ¿no? Que sea genético, fíjate, qué casualidad, ha hecho que los dos presidentes del país tuvieran dislexia y apoyaran mucho el tema porque lo han vivido en propias carnes. Entonces, en Estados Unidos, yo lo explicaba hoy en una charla, lo que hacen es agarrar a la persona y decirle qué se le da bien y qué se le da mal. Pues vamos a quitarle las asignaturas que no se le den bien y vamos a potenciar las que se le den bien. Por eso en Estados Unidos salen tantos cracks disléxicos. Hay un titular que dice que el 35% de los CEOs de las grandes compañías tienen dislexia. Porque a lo mejor en los estudios eran malos o en la lectoescritura, pero luego en lo que ellos se enfocaron son verdaderos cracks. O sea, hay muchos famosos cracks con dislexia que tuvieron oportunidades o una familia o una universidad que les ayudó. Siempre supieron buscarse la manera. Pero siempre son como historias de superación, ¿no? Fíjate que dos personas aliadas en la tecnología, que fueron Bill Gates, que está vivo, y Steve Jobs, que ya falleció, pero las dos personas tenían dislexia y TDA, fueron compañeros de viaje, porque si no voy equivocado en la película salía que eran amigos y luego se divorciaron, ¿no? en lo que era la empresa, pero los dos son dos empresas punteras en la tecnología. Y cuando tú me decías antes, ¿y cómo hacemos si no leemos y escribimos bien? ¿Cómo podemos retener la información para poder sacar nuestras carreras adelante? Pues yo he dicho que la tecnología es nuestra aliada. Fíjate cómo nosotros llevábamos años en España, que siempre llevamos, como cuando vengo a Latinoamérica, es como vivir el déjà vu, ¿no? Lo que sufrí con mi madre desde el principio, que no nos hacían caso en nada, lo vuelvo a revivir siempre cuando vengo a estos países, porque es como que vuelta a empezar. Pero lo bueno que tiene es que cuando tú llegas aquí, tú ya sabes lo que funciona y lo que no. Y una de las cosas que llevábamos tantos años pidiendo es que la tecnología fuera amiga para las personas con dislexia. O sea, a nosotros nos prohibían llevar tabletas o ordenadores al colegio. Claro. Cuando les decíamos, es que es como quitarle el braille al ciego. Todo el mundo entiende que el ciego tiene que llevar el braille y los miopes gafas. Y nadie lo cuestiona ni nadie se lo va a retirar. Porque estoy seguro que al día siguiente, si un profesor retira las gafas a un miope, sale en el periódico.
en primera plana. Total, total. ¿Por qué es tan complicado entender que las personas con dislexia necesitamos nuestras adaptaciones, nuestras gafas? Ok. Pues eso es lo que necesitamos. O sea, fíjate si tú hubieras, por ejemplo, cuando estudiabas, ¿no? Hecho todos los trabajos a ordenador, hubieras entendido mejor lo que escribías, porque la letra sería más legible, para empezar. Total. Y encima estás duplicando el trabajo. Lo estás leyendo, lo estás escribiendo, lo estás interiorizando. Todo lo que viene por la vía audiovisual lo tenemos muchísimo más desarrollado. Es para que nos entendamos como cuando el ciego usa el tacto para el braille, Ok. o escucha, ¿verdad? Que dicen que siempre escuchan mejor las cosas, tienen un mejor olfato, un mejor gusto. Pues las personas con dislexia, pues tenemos la lectoescritura con problemas, pero todo lo demás se supone que se nos desarrolla. Y de hecho, no hace mucho salió un estudio que decía que la supervivencia humana había sido posible gracias a las personas con dislexia. O sea que hoy estamos aquí gracias a personas con dislexia. ¿Por qué? Porque ahora es prioridad leer y escribir bien. Pero en tiempos picapiedra, seguramente leer y escribir no era ni importante. Lo que era importante era sobrevivir, ser estratega, ser inteligente, ser intuitivo, cazar. Y entonces al final, pues a lo mejor muchos sabrían escribir en la piedra, pero no sabían hacer nada de lo demás. Y eso no era importante para sobrevivir. En este momento, por supuesto, todo el mundo quiere tener carrera, buena nota y leer y escribir maravillosamente. Pero no se dan cuenta que la vida es mucho más que eso, que tenemos otras virtudes que tenemos que poder descubrir y desarrollar hasta el máximo para sacar nuestros potenciales y poder. No es el objetivo para mí como presidente de una asociación de dislexia que todo el mundo sea Bill Gates, No. pero que cada uno sea lo que quiera ser. Que sea el mejor y que pueda hacerlo con normalidad, que no le trunquen, que desde el colegio, creo yo, y desde la casa, si no cree tu papá, si no te ayuda tu mamá a todo eso, entonces te están, no te voy a decir que te están quitando el sueño, pero te lo están postergando, porque te lo están haciendo más difícil y más duro para poder convencerlo. Más pesado. O sea, tuve que tener 41 años para que mi mamá hoy, que va a escuchar esta charla, entienda en realidad lo que conlleva el ser. Ella me aplaude, ama el hecho de lo que soy, pero yo me fui dando cuenta de que todas estas cosas existían porque muchas veces desde el colegio los profesores no están capacitados, No. las leyes tampoco nos ayudan y nos colaboran, entonces es realmente importante lo que estás haciendo. Hablamos un poco de eso, de justamente de la fundación, obviamente, y el por qué decidiste vos, Iñaki, hacer esto. Bueno, tengo muchas cosas en la cabeza. No quiero estropearte la entrevista, No. pero es que has dicho una cosa muy importante antes de entrar en Disfam. Es tuya la entrevista. No, pero tu madre. Uh-huh. Quiero decir una cosa si nos escuchan los padres, que es que tenemos que pensar que las personas con trastorno de aprendizaje solo nos quedan nuestros padres, muchas veces. Tú mismo lo has dicho, los profesores no están formados, no estaban capacitados, entonces no quiero saber ni cómo estaban, ¿no? Me emociona un poco al pensarlo porque los niños, que son menores de edad, cuando realmente son incomprendidos, les hacen bullying por cómo leen, cómo escriben, muchas veces lo único que tenemos donde acogernos es a nuestros padres, porque nuestros padres siempre van a llevar el título de padre y madre para toda la vida, y muchas veces ni nuestros propios padres nos entienden. Yo tuve la suerte de tener una madre maestra, que aún llora por saber cómo trató ella misma a nuestros hijos. No estoy diciendo que los tratara mal, pero sí con incomprensión. Claro. Pero ella estudió, y ahí te hilo. ¿Por qué se crea Disfam? O sea, mi madre creó Disfam gracias a una entrevista en los medios de comunicación, porque ella dijo que era imposible que fuera la única madre que tuviera un hijo con dislexia en Mallorca, que es una isla en España, pequeñita, y preguntó a Cadena SER, que es un medio importante de comunicación en España, a ver si podía ir un rato a explicar lo que le pasaba para saber si era la única madre en España que tuviera eso. Bueno, fue ir a una entrevista de televisión y los teléfonos de Cadena SER empezaron a sonar, pero no te puedes imaginar cuánto. Quiero el teléfono de Araceli, porque yo quiero poder hablar con ella porque me pasa lo mismo. Se juntaron 4 madres y fundaron Disfam. Porque mi madre siempre dijo que ella no quería ver ninguna madre sufrir lo que ella sufrió. Porque ella estuvo sola en el desierto buscando cómo hacer con su hijo, llevándolo de viaje a un montón de países y lugares donde pensaba que a lo mejor pues estaba más avanzado, que le podrían tratar, que le podrían investigar lo que tiene, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso es lo que realmente hizo posible que hoy, ¿no? Pues Disfam sea la Organización Internacional de Dislexia
Porque además también en Mallorca nosotros siempre hemos dicho que fuimos los primeros, no por ser mejores, sino porque teníamos 3 idiomas. El español, el catalán, o mallorquín en dialecto, y el inglés por la influencia turística. Mallorca es una isla que tenemos 1 millón de habitantes, pero nos visitan 20 millones de turistas. Entonces, tienes que saber el inglés, porque si no, ¿de qué vas a vivir para poder atender el turismo? ¿Cuánto le puede costar a una persona con dislexia? Tú lo sabes bien. Los idiomas. Entonces, claro, yo creo que salían antes porque, claro, al final tenías 3 asignaturas, ¿verdad?, de idiomas en el aula y enseguida veías las faltas ortográficas. Yo siempre digo... Si no podía escribir bien en español, ¿cómo esperan que siga escribiendo bien en inglés? O sea, pueden entender por qué... Mamá, ¿puedes entender por qué repetí 1441 4 veces en la universidad? No podía. Fíjate que la palabra biblioteca en catalán se dice biblioteca. Entonces, ahí, una persona con dislexia que tiene un problema de unificar el grafema con el fonema, te puede poner una A o una E. Tenemos la O o la O. Entonces, el acento va para un lado o para otro. Yo siempre digo que tenemos la gran suerte en Iberoamérica de tener el español como idioma. Claro. Porque suena tal cual se escribe, es transparente. Haremos muchas faltas, pero nos entendemos bien. Sí. En cambio, en los otros idiomas, ¿por qué en Estados Unidos llevan más años con el tema? Porque tienen un idioma más complicado. En Alemania ni te cuento. En Francia las palabras tienen 3 acentos, muchas de ellas. Tú imagínate el disléxico cuando llega, ¿no?, a hacer ese dictado, tú ponte cuando ibas al colegio y tuvieras que hacer eso, sería, insufrible. Es verdad que a lo mejor te hubieran atendido antes, hubieran dicho, a esta chica le pasa algo, tiene dificultades de aprendizaje. Y por eso saltan antes los síntomas de alarma. Ese tipo de países, además. Pero también les cuesta más aprender el idioma. Y si a ti te cuesta más aprender el idioma, te cuesta más aprender todo lo demás. Porque sin idioma no puedes aprender las asignaturas, no puedes aprender las materias. Entonces yo creo que en el fondo somos privilegiados en tener una lengua común. Todo esto te lo explicaba porque mi madre, cuando empezamos no existían las redes sociales. ¿Qué te voy a decir a ti que tú conoces mucho de este mundo, ¿no? Era muy complicado llegar a las familias. ¿Cómo hacíamos nosotros para explicarle a las familias lo que hoy podemos hablar aquí en un podcast, ¿no? Hoy escuchen, hablen del tema. El tema de la dislexia está encima, está en la agenda, porque somos un 10% de la población mínimo que tiene dislexia. Entonces, todo era faxes, o sea, enviar cartas a mano, una cosa complicadísima. Eso sí que tuvo mérito. A mí cuando montan una asociación de dislexia ahora digo, esto no tiene mérito. Ahora ya abres una página, lo envías. Antes tuvo Haces mérito. un buen video y ya está. Y ya está. Yo hice un reel, siempre lo cuento, hice un reel, que nunca había hecho un reel, en 90 segundos explicar 4 cosas de la dislexia para que los chicos, si veían el reel, podían decir, a lo mejor tengo. Y al menos tener como esa oportunidad de poder preguntárselo, aunque sea. Luego puede que no tenga, pero preguntárselo. No tuve que cerrar el Instagram, porque el reel fue una barbaridad. Viral. Entonces, cada mañana cuando me levantaba por el cambio de horario, porque normalmente el reel tiene mucho más éxito aquí, me despertaba con 300 mensajes en el inbox de Instagram diciendo, doctor, yo tengo eso, licenciado, yo tengo eso, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me sentía mal, porque yo no puedo contestar 300 mensajes por mañana, era imposible. Tuve que cerrar el Instagram. Pero ahí sigue el reel rodando, ¿no? Y la verdad es que creo que los medios de comunicación y las redes sociales, para personas como nosotros, son una herramienta fantástica. Porque yo tengo un sueño un día que es, a ver si me puedo entrevistar con la directora general de Meta España, a ver si me escucha un día, decirle, ¿por qué no me regalas un anuncio? Que es este reel, mandárselo a todos los Instagrams y Facebook de los usuarios que tengan en lengua hispana, tal, porque les damos una oportunidad, una, de que si lo ven, se pregunten si a lo mejor tienen dislexia. Sí. Muchos no tuvimos esa oportunidad, tú te diste cuenta en la universidad. Necesitamos que los medios nos apoyen con eso para que el mensaje llegue. Nosotros no queremos nada de eso, ni dinero, o sea, Lo que queremos es que el mensaje llegue, porque sabemos lo que es que llegue el mensaje, lo demostró el reel. En el momento en que salió, mucha gente se preguntó, oye, ¿puede que lo que yo tenga se llame dislexia? Y esa es la oportunidad entre poder tener un futuro o tener un fracaso escolar. Hablando de eso, justamente del fracaso escolar, y creo que es importante, estábamos hablando antes de arrancar y decíamos que veíamos cómo hay países y personas que sí se ven interesadas en el tema. Y te has quedado impresionado de que en Bolivia te abrieron las puertas, así te voy a decir bien coloquial, te tiraron pelota, o sea, te dieron bola a algo que es extremadamente importante para la educación de un país. Hay países donde sí pueden tomarlo en cuenta, como no. Bolivia, ¿cómo lo viste?
Bueno, la verdad es que en este viaje, que son 6 países, como te decía, es más fácil comparar porque lo has vivido al momento y puedes diferenciar. No vamos a hablar de los países que han atendido mal la causa, pero sí vamos a decir que Bolivia ha sido una grata sorpresa para mí, ¿no? Yo no sé por qué, a lo mejor pues uno tiene una concepción diferente desde el otro lado del charco de los países, sobre todo porque sabemos que son países, ¿no?, donde la pobreza está inmersa en la ciudadanía, pero yo siempre he dicho que el tema de la dislexia, cuando se trabaja en países con más extrema pobreza, tienen mejores resultados. De hecho, tenemos proyectos en España que se han puesto en colegios realmente que se llaman de nivel cero, que son los más pobres, donde los resultados han sido más excelentes. Porque con poco que hagas, explota la burbuja, Total. como digo yo. Y entonces Bolivia, yo esperaba que, bueno, pues sí, pues lo típico, te dan una bola, entre comillas, de porque viene el extranjero a contarte, quieren quedar bien como país, que es lo típico que yo vivo cuando hago una visita, porque lógicamente quieren explicarle a la Organización Internacional que están haciendo Que cosas. algo están haciendo. Pero estás acostumbrado a que los gobiernos, muchas veces yo me he llegado a preguntar si es que a los gobiernos les interesa que seamos tontos y vagos. Esto seguro que lo hemos hablado muchas veces en muchos sitios. Es que a lo mejor nos interesan que no tengamos educación, que no sepamos tal. Pero es verdad que me sorprendió que en Bolivia el gobierno, cuando yo me entrevisté con la viceministra de Educación, me dijera cosas que estaban haciendo, que son, digamos, cosas que están yendo en la línea correcta, ¿no? Porque ahí sí podemos saber qué funciona y qué no funciona. Por supuesto, quedan muchísimas cosas por hacer, porque tú puedes tener, como bien decías antes, que las leyes no nos ayudan. Nosotros hace 4 días presentamos con los diputados de este país una ley integral que, si se aprueba, será la primera ley del mundo que ampare los derechos de las personas con dislexia desde que nacen hasta que fallecen. Wow. Porque luego se olvidan también de que las personas con dislexia, una vez que acaban la universidad, también son adultos con dislexia. Total. Yo pongo el ejemplo, te reirás seguramente, del carnet de conducir. Porque muchas personas con dislexia, tengo casos de personas que se han presentado 17 veces y no hay manera de aprobar. En España hicimos un protocolo con el Ministerio del Interior y de Transporte para hacer adaptaciones en el teórico y en el práctico, y esas personas que llevaban muchos años, porque son muchos años, 17 veces presentarse, a la primera aprobaron. Y ahí te demuestra que la adecuación es como ponerle las gafas. ¿Cómo va a aprobar una persona que no lleve gafas a su examen teórico o incluso el Imposible. práctico, que podría ser un peligro? Total. Pero nadie le quita las gafas. Nosotros pedimos lo mismo. O sea, que se nos permita tener nuestras gafas y tengan en cuenta que si cuando nos dice el profesor, yo me acuerdo que cuando yo me examiné del práctico del coche, te dice el profesor, a la primera va a girar a la derecha, a las 2 calles va a girar a la izquierda y cuando luego acabe pueda hacer un aparcamiento. Y tú decías, una de las cosas que le pasa a las personas con dislexia es que no pueden seguir instrucciones. No, y no sabemos cuál es nuestra Y derecha y luego, nuestra izquierda. y se suma a otro, empieza por lo otro para que si ya te dan 3 instrucciones de golpe, tienes que memorizar esas 3 instrucciones y luego no hacerte un lío con la izquierda y la derecha. Entonces me estaban suspendiendo a la gente por eso. Y yo bajaba del coche y le decía al profesor, digo, yo no tengo a nadie que me ponga una pistola en la cabeza cuando voy a mi casa y me diga por dónde tengo que ir. Yo sé por dónde tengo que ir para llegar a mi casa. No necesito que nadie me dé instrucciones. Claro. Y a las malas tenemos Google Maps. Ay, gracias a Dios. A no las existe malas. eso. Pero para que veáis que una pequeña adaptación en esto es salvar la vida a la gente. Total. Porque ¿cuánta gente está sin trabajo? Porque a lo mejor no pueda conducir su coche para ir a trabajar. Entonces, pequeñas cosas como esta cambian el mundo a la gente y tienen un impacto a todo el país, porque son políticas nacionales, ¿no? Esto que hemos hecho del carnet de conducir, por ejemplo. Pero hay tantas, por ejemplo, otro ejemplo que estamos trabajando ahora en España. Nadie se había preguntado cómo interactúan las personas con dislexia en un proceso judicial. Porque claro, si ahora mañana tú eres testigo de un asesinato y te llaman a testificar, que además cuando eres testigo me parece que no puedes ni mentir ni no negarte a responder, al menos en España es así. Ujú. No es cuando estás imputado que tú puedes negarte a contestar. Vale, y te preguntan, ¿usted el miércoles dónde estaba? Y empiezas a contar lo que hiciste el domingo. No me ¿Y acuerdo. a qué hora? Tal. Y bueno, unos no se acuerdan, pero otros cambian. Mañana sales detenida porque dicen, esta me está mintiendo, ¿no? Y Es mi diario vivir, la verdad. entonces, los disléxicos o TDAs o personas con este tipo de dificultades están vendidos en un proceso así. Sí. Tú antes hablabas de la presión, de cuando no, decías lo del tema de hablar en la iglesia. Imagínate a un disléxico que va a denunciar que le han robado el teléfono o a un disléxico que le han detenido. ¿Cómo debe estar de los nervios? Está bloqueado. ¿Qué le vas a preguntar?
Total. No va a saber ni contestar, no se va a acordar de nada o te va a cambiar todas las cosas. Y no por ello es mejor persona o peor persona. Claro. O te está engañando. O te está engañando. Porque yo creo que en general, además, todo el mundo te dice, los maestros, no, es que las personas con dislexia, ay, es que es buen chico, es que es buena persona, es que se porta bien, pero no sabe leer y escribir. Pero no te hablan mal de él como persona. No. Yo me acuerdo que uno de los síntomas que sale en el protocolo de dislexia nuestro es el sentimiento de justicia. O sea, te dicen, suelen ser justicieros. O sea, cuando tú ves una injusticia, no sé si a ti te pasa, es como tremendo, como decir, esto, y es un síntoma. Iñaki, en este pueblo, en este país, yo he tenido muchos problemas justamente por buscarme problemas ajenos, que no son míos, por justamente esta razón. ¿Me entendés? Pues es nuestro día a día. Sí. Y nos pasa más de lo que pensamos. Entonces es verdaderamente, y si hablamos un poco de, ya que estás tocando el punto, de cómo darnos cuenta para detectarlo, ya, de irlo detectando, para que los maestros que tal vez nos están escuchando ahora puedan tomar en cuenta y decir, sí, posiblemente mi alumno tenga esto, tiene esto, voy a hablar con sus padres, porque, ojo, creo que esto nos aborda muchísimo. Los papás podemos hasta cierto punto ser los que vamos a ayudar a nuestro hijo, pero muchas veces quien se da cuenta de qué es lo que está sucediendo son los profesores que conviven con ellos 24 horas. Total. O sea, al final la persona con dislexia ha nacido con dislexia, pero no empezamos a detectar que tiene dislexia hasta que no empieza a leer y escribir, que es donde los síntomas salen. Entonces, el maestro tiene una responsabilidad, pero que no se hace una idea de lo bárbara que es, porque de su detección, porque en la casa, bueno, pues si no eres maestra y estás encima de los deberes de tu hijo, tú a lo mejor no te das ni cuenta. Sí, a lo mejor te das cuenta cuando escribes, ¿verdad? Cuando lees. Pero los maestros, que tú bien decías que hace muchos años no había formación, ahora sí la tienen, o sea, ahora sí la pueden pedir. No la tendrán intrínseca de salir de la carrera. Pero aquí tenéis una asociación magnífica que se llama Disfama Adapta Bolivia, que como bien decía... Que eso es lo que pueden buscar ayuda. Claro, o sea, no vale un duro empezar, pero sí pueden formarse. Entonces, un maestro, como te decía antes, cuando vea que el niño o la niña que tienen en clase no sigue el nivel, la media de lo que hacen el resto de compañeros, que él sí puede compararlo porque está día a día con él en el aula, tiene que preguntarse por qué. Puede ser porque sea dislexia, puede ser que no esté viendo a las clases, puede ser que no sea un maestro motivador, pueden ser muchas cosas. Pero lo que está claro es que cuando uno no sigue el ritmo de la clase comparado a los demás, algo pasa. Luego es verdad que te puedes fijar, ¿no? Si la letra es ilegible, si cambia los números, si cambia las letras, si las invierte, estas pequeñas cosas. Si sabes que estudió y entendió, porque te lo dijo a solas, pero sin embargo cuando le tocó hacerlo, rendirlo, no lo pudo hacer. Suspende. Exacto. Pero eso también tiene que ver con la metodología del examen, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos expresar los conocimientos con otras metodologías? ¿Por qué no podemos? Yo siempre en la universidad pedía, mira, cuando son temas fuertes, cuando son temas intensos, dejarme responder oral. Yo os hago el examen escrito de lo que yo pueda y de lo que no pueda dejarme rendir oral. Hoy en día me puedes grabar, queda la prueba de que yo te he contestado bien. Y el mismo maestro me decía, ay, Iñaki, ¿te lo sabes? Y yo, claro que me lo sé. De hecho, yo siempre cuento que como mi casa está lejos de la ciudad de donde yo estudiaba, desde mi casa hasta la universidad, cuando tenía un examen, me ponía el Siri del iPhone para escuchar mis anotaciones. Y todo lo que me entraba como una historia, como decías tú, como un cuento, tenía una mayor capacidad de retención de memoria. Es que es por eso de que la tecnología es fantástica y también me juega en contra. Yo siendo influencer, muchas de las veces me llama mi equipo y me dice, Jimena, escribiste demasiado en vez de demasiado. Y yo, ya, la gente sabe que uno tiene problemas. Creo que es importante que empezamos a perder la vergüenza, porque no es algo malo. Es algo totalmente normal, no nos quita el ser inteligente, no nos quita el ser que lo que nos dé la gana de ser y realmente creo que se valora más el esfuerzo por el hecho de poder escribir mal una palabra. El escribir mal una palabra, sea en redes, sea en una presentación, no va a decir, no voy a contratar a esta persona, no la voy a contratar. No es así. Tú mismo me decías que los de anuncios te querían contratar por tu manera de expresar a lo mejor el mensaje. Sí. Si a lo mejor las personas que no tienen dislexia, pues no tienen esa virtud y tú sí la estás teniendo. Y le preguntan a mi producción, ¿esto lo hizo sola ella? Es que en el colegio ella no era así, claro. O sea, en el colegio yo tenía que competir. No era así. No, yo tenía que competir de otra manera. Entonces, realmente uno busca
de qué manera suplir cosas que no podés hacer para poder brillar, porque yo eso es lo que buscaba, yo quería brillar, Todo el yo mundo sabía quiere que brillar. lógico. Todo el mundo quiere brillar, pero en el colegio, perdón, en el colegio tienden mucho a, bueno, mira qué bien trabajo ha hecho, un 10. Lo vamos a publicar, ¿no? Delante de todo el mundo. Al que lo hacía mal le hacían así. Eso hace que realmente la persona también tenga problemas de autoestima, que baje. Entonces tenemos que entender que a una persona con dislexia lo que hay que hacer es potenciarle al máximo lo que se La le da parte bien buena que tiene, lo y que te da dejarnos la bien. mala. Exacto. Porque si no estamos haciendo lo de la competición, lo que decías tú, competir. No debemos competir. La escuela no es una competición. La escuela es poder aprender lo básico para tener un futuro. Y que realmente un niño no ha de perder la infancia. Muchos de nosotros hemos perdido nuestra infancia. Muchos los castigan sin patio porque no han hecho bien los deberes. O sea, y dices, pero ¿por qué se va a quedar sin su único momento de descanso y de compartir con sus compañeros? Y esto está pasando en todos los países actualmente, a día de hoy. Por tanto, mi madre siempre dice, yo puedo perdonar a un maestro que nunca fue formado, pero lo que no puedo perdonar es al que tiene las herramientas y no se las usa. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? ¿Cómo hizo tu mamá? O sea, ¿cómo hago para su autoestima? ¿Cómo hago para lucharlo? Vamos a la realidad. En un país como Bolivia también, si bien te das cuenta que hay gente, por si acaso está lloviendo, ¿ok? Si escuchan algo rarito. Hay gente de que realmente los profesores o los colegios están muy cerrados a esto. He visto casos donde los padres tienen que cambiar de colegios a sus hijos porque realmente no ayudaron en nada. Te hacen sentir como que tu hijo no es una persona apta para estar dentro de ese colegio, de esa institución. La pasan demasiado mal. Los padres ni siquiera, ahora con Adapta Bolivia, eso es lo que necesito que sepan que hay organizaciones que te pueden ayudar, que te pueden colaborar para esto, hasta en la manera legal, porque no es justo. Entonces, eso es como padre hago para luchar en contra de un sistema, el cual está ya estipulado hace muchos años, se maneja así para poder romper. ¿Qué? Me vuelvo... Yo ayer conocí un caso de un chico que me dijeron que le habían votado del colegio como 6 o 7 veces. O sea, realmente tú te planteas, ¿no? ¿Qué es lo que falla en el sistema? Y como madre, la madre que me contaba toda la historia era una madre coraje. Yo decía, pero jolines, qué paciencia, todo lo que has aguantado. ¿Por qué tienes que aguantar tú tener que cambiar de colegio a tu chico? Porque nadie sepa cómo tiene que atenderlo, ¿no? Me parece injusto. Yo creo que una persona tiene derecho a ir al colegio que quiera ir, o porque esté más cerca de su casa, o por lo que sea, o porque le gusta ese colegio. Cuando un colegio te invita a salir porque realmente no le estás sacando buenas notas y eso pueda influir, por ejemplo, ¿no? En el nivel que puedan tener del colegio por la media de la nota, yo en eso soy peleón. O sea, un colegio tiene unas normas que cumplir y unas leyes que nos amparan, porque aunque nosotros presentemos leyes que mejoren, existen leyes actualmente en Bolivia y a nivel internacional que amparan nuestros derechos. Y un padre lo que tiene que hacer es exigir. Yo siempre le digo muchas veces a los padres, cuando se quedan dormidos en los laureles, si tu niño llega, imagínate, con sangre porque le han pegado una paliza, estoy seguro que tardas 0, en ir a la comisaría de policía a denunciarlo. Digo, si tu niño llega hecho polvo cada día porque no le han ayudado, porque se han reído de él, porque Ya le no han quiere hecho ir al bullying, colegio. ya no quiere ir al colegio, te quedas sentado en tu casa. ¿Por qué? Porque no ves sangre. Pero la cabeza, ¿cómo debe estar? Debe estar mucho peor esa que la que le acaban de pegar a lo mejor un golpe, que es algo puntual, sangras y, bueno, te arreglas. Pero esto es cada día, cada día, cada día, cada día. Entonces, es lo que yo quiero decir. Un padre, que es lo que hablábamos antes, que es lo único que nos queda de apoyo, nunca de perder la fe en su hijo. Porque su hijo va a enseñar si le ayudan a aprender como tiene que aprender. Pero tiene que asegurarse de que el colegio está haciendo bien las cosas, de que el colegio está cumpliendo las leyes. No me vale, yo estos días estoy aprendiendo mucho de cómo funciona Bolivia, ¿no? Y había una maestra que me decía hoy, no, es que nos la mandan para hacer las pruebas y le dicen que mientras tanto, como que te pasan la pelota, ¿no? Mientras tanto, hasta que tú no me ayudes, yo no resuelvo nada. Y yo les he dicho, no, en cuanto haya síntomas de alarma
de personas con cualquier tipo de dificultad de aprendizaje, tenemos que actuar de inmediato. Hay un protocolo que se llama ProDislex, por si la gente que nos escucha quiere entrar, ¿no?, en la página web de DIFAM y descargárselo, porque es gratuito y está por etapas educativas y edades, donde pone muy claramente cómo debemos actuar cuando tenemos una persona con dislexia. Y no debemos esperar a que tú llegues a la universidad para hacerte un diagnóstico. O sea, si esa mujer hubiera estado formada o en ese momento hubiera asistido a Adapta DIFAM Bolivia, para que nos entendamos, sí, seguramente hubiera podido la maestra... Un camino mucho más fácil. Llamar, tengo este caso, ¿qué hacemos? Aplique el protocolo y va a ver cómo va a ir muchísimo mejor. No tenemos que esperar al fracaso. En España, hace unos años, la ley les obligaba a que tuvieran que tener 2 años de retraso de colegio para poder empezar a intervenir. O sea, esperábamos al fracaso para poder empezar a intervenir. Para tomar acciones. Las acciones se tienen que tomar antes de que lleguen al fracaso. Entonces, cuando veamos los síntomas que hemos estado comentando en esta entrevista que saltan a la luz, no esperemos a que madure, no esperemos a que nos diga nadie a ver qué le pasa al niño. Actuemos, informémonos. Que no hay formación, no pasa nada. Mi madre también era una maestra que no estaba formada, pero se formó. Ahora Adapta hace muchísimas charlas gratuitas para los colegios que lo piden o para las familias que lo necesitan. Por lo tanto, ahora tienen dónde ir. Cuando mi madre empezó no tenía dónde ir, pero ahora sí lo tienen. Por tanto, yo ya no perdono a nadie que realmente me ponga como excusa que no tiene dónde ir, porque ahora ya sí hay herramientas, ya sí tenemos las redes sociales, Total. Sí tenemos podcasts como este que van a escuchar y les va a levantar, ¿no?, esa sospecha a muchas familias de que puedan tener. Estamos hablando de que, lo hemos dicho antes, casi 400.000 personas en Santa Cruz, y en Bolivia serán muchas más, tienen dislexia. ¿Dónde están? Porque me decía mi compañera Cecilia de la asociación aquí en Bolivia que a lo mejor en el ministerio nos dijeron que tenían en constancia, ¿no?, con el registro 4.000 para todo el país. No. Imagínate todos los que están ahí escondidos sufriendo. Y lo que se están perdiendo de mentes brillantes y de gente brillante de verdad y de oportunidades. Bueno, de verdad que ha sido un placer, Iñaki, conversar con vos. Realmente creo que es un tema que va a ayudar. Te agradezco de verdad y espero que la próxima vez que nos veamos tengamos un avance grandísimo. Yo sé que con esto vamos a ayudar a que avancen, a despertar mucha más curiosidad, a que la gente aprenda, a que los chicos se atrevan a decir y a ser diagnosticados para de esta manera tomar herramientas y poder ser lo mejor en lo que quieran dentro de la vida. Así que te agradezco de verdad. A ti, gracias. Ya verás que damos muchas oportunidades a mucha gente. De verdad, felicidades Adapta Bolivia. Si quieren seguirlo, vamos a escribir. Está dentro de sus redes sociales, en Facebook también lo van a poder encontrar y en Instagram. Y cualquier consulta que necesiten siempre conmigo, saben de que tienen para poder ayudarlos y poder hacerle la vida más fácil. Si yo pude estar donde estoy ahora con dislexia y sin ayuda, ustedes van a poder hacerlo 20 veces mejor. Gracias.